Espero que el calor los esté tratando bien. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con un tema muy interesante. Para los que no tenemos el gusto, soy el doctor Carlos Pla, neurólogo, emesólogo y también soy Medical Enabler para Roche Neurociencias en México. Y bueno, estamos muy contentos de estar hoy con ustedes. Espero que disfruten este desayuno. Vamos a ver este tema que le titulamos La intersección de la ciencia y la innovación. ¿Cómo ha sido ese camino hacia lograr una terapia del NMOSD? Como saben ustedes, Eugene de Vic, pues en 1894 hizo con Fernand Gold la primera descripción de casos de enfermedad de Vic. Entonces han pasado prácticamente 130 años y como yo siempre les he dicho y algunos me han escuchado decirlo, creo que ahora es la mejor época que estamos viviendo de las neurociencias en general. ¿Por qué? Porque hemos tenido grandes avances, hemos podido conocer más la fisiopatología de múltiples patologías y esto nos ha llevado también a tener diferentes opciones terapéuticas. Entonces, para este tema tenemos a una invitada especial que es una gran persona y además una neuróloga experta también en neuroinmunología, que es la doctora Verónica Tkachuk. Ella viene desde Buenos Aires y bueno, estamos muy contentos porque el día de hoy esté con nosotros y nos va a platicar de este tema. Entonces, démosle un fuerte aplauso y una bienvenida a Verónica. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Mi primera vez en México, así que doblemente contenta. Y bueno, vamos a empezar con esta charla. En los próximos 60 minutos vamos a estar hablando fundamentalmente de una patología que hoy en día es el principal diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple y creo que merece especial atención ciertos mensajes que me gustaría dejarles que creo que son claves para tratar de entender esta enfermedad. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a estar hablando de la importancia del diagnóstico precoz. Vamos a hablar sobre las características clínicas y vamos a hacer un paralelismo fundamentalmente con esclerosis múltiple para poder diferenciar ciertos síntomas que pueden parecerse, pero que si uno se fija tienen ciertas características típicas que nos van a ayudar a determinar cuál de las dos patologías, también con MOGAD, ¿sí? Que es un tercer diagnóstico alternativo, cuál de estas características nos van a orientar hacia un diagnóstico u otro. Y por supuesto que vamos a hablar de los criterios clínicos, porque hoy tenemos criterios clínicos y radiológicos para poder diagnosticar esta patología. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para hacer ese diagnóstico? Y una vez hecho el diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos que hoy tenemos disponibles para poder iniciar esta enfermedad, tanto en agudo como a largo plazo? Y al final de la charla me gustaría compartir mi experiencia en el uso de uno de los tratamientos que están aprobados para esta patología y contarles 2 casos clínicos para poder discutir junto con ustedes. Entonces, como nos comentaba recién Carlos, fue justamente en 1894 cuando por primera vez se describió esta patología y muchos de ustedes también la deben conocer como enfermedad de De Vic, justamente porque fue ese neurólogo francés junto con su discípulo quienes plantearon por primera vez la posibilidad de este diagnóstico como un subtipo quizás, ¿no? de esclerosis múltiple, definiendo que había un grupo de pacientes que tenían mielitis y neuritis que eran severas y que podían englobarse dentro de un subgrupo particular. Pasaron muchos años hasta que en 2004-2005 se descubrió que el anticuerpo anti-aquaporina 4 era el principal responsable del daño inmunológico en estos pacientes. Y a raíz de eso se descubre también el antígeno. ¿Y este antígeno cuál es? La aquaporina 4, que es un canal de agua, es el canal de agua más importante en el sistema nervioso central y que está fundamentalmente ubicado en ciertos lugares característicos del sistema nervioso central, que es donde estos anticuerpos se van a dirigir para causar el daño. Entonces, durante muchos años tuvimos criterios diagnósticos
que no incluían, por supuesto, la detección de estos anticuerpos. Los criterios 2006 sí los incluían como un ítem y esos criterios requerían que los pacientes con DEBIC o NMO tuvieran la presencia de mielitis y neuritis y se focalizaban mucho en estos dos síntomas. La realidad es que hoy tenemos criterios aprobados al día de hoy, que son los criterios del 2015, donde hablamos un poco más ampliamente de la sintomatología y justamente se describe como un espectro. ¿Sí? Es una enfermedad que no solo es neuritis y mielitis, sino que abarca otros síntomas neurológicos y se diagnostica fundamentalmente, y la estrella, digamos, de los criterios, tiene que ver justamente con la detección de los anticuerpos antiacoporina 4. Pasaron algunos años más hasta que en el 2019 se aprueba la primera terapia específica. Y hasta ese entonces, hasta el 2019, el tratamiento de estos pacientes se realizaba con terapias que nosotros le nombramos como clásicas o inmunosupresores, de los cuales hemos tomado la experiencia de otras patologías y sabemos que funcionaban en nuestros pacientes, con algunas debilidades, y es por eso que se inició, digamos, la búsqueda de una terapia específica focalizada para estos pacientes con ensayos clínicos controlados. Bien, esta enfermedad es una enfermedad poco frecuente, ¿sí? La prevalencia es relativa, depende de dónde nos ubiquemos. En nuestra región tenemos datos de diferentes regiones de Latinoamérica que nos hablan de 1.62 a 4.52 cada 100.000 personas. ¿Sí? Es importante conocer que en nuestra región tenemos diferentes trabajos que nos hablan de características de la población en particular, porque sabemos que esta enfermedad es mucho más frecuente en el continente asiático, donde hay múltiples publicaciones y aprendemos mucho de eso, pero la realidad es que cuando nos ponemos a pensar qué pasa en nuestra región, la realidad es que tenemos mucha experiencia. Y en esta revisión que hice junto con mis colegas de Argentina, lo que hicimos fue buscar todo y recopilar toda la bibliografía que hay disponible acerca de nuestros datos de Latinoamérica. Los invito a leerla y aquí repasamos un poco cómo estamos en relación al diagnóstico, al acceso, al tratamiento. Creo que es bastante importante y por eso se las comparto. Sin duda, los registros de pacientes es lo que nos aportan muchísima información acerca de esta enfermedad y el registro de neuromielitis óptica en nuestra región está en curso y probablemente lo tengamos en poco tiempo y seguramente nos va a proveer, como les comentaba, de datos fundamentalmente clínicos y demográficos, datos de seguridad, datos de acceso que son diferentes a otras regiones del mundo y de eficacia también. Así que seguramente tengamos novedades al respecto en poco tiempo. Y aquí les comparto, hablando de acceso, uno de los trabajos que se publicó el año pasado, el cual lideré, y realicé una encuesta autoadministrada a pacientes de nuestra región, donde, de Argentina en este caso particularmente, donde 100 pacientes respondieron una encuesta autoadministrada y se les preguntó sobre tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo les demoró el diagnóstico, llegar al diagnóstico de esta patología? Si encontraron barreras tanto para el diagnóstico, para el seguimiento, como para iniciar un tratamiento. Y encontramos muchas diferencias en relación a la cobertura de salud que tenían los pacientes en Argentina. Y en este caso lo que encontramos fundamentalmente es que tener una cobertura privada en salud fue el único factor independiente asociado a un tratamiento apropiado para NMO en Argentina, resaltando esas diferencias en relación al acceso. Vamos a hablar particularmente de la enfermedad ahora y, como les decía, a mí me gusta hacer el paralelismo con esclerosis múltiple porque, bueno, ustedes conocen muy bien las enfermedades, pero más que nada para subrayar esas diferencias sabemos que en esclerosis múltiple podemos tener una enfermedad progresiva, ¿sí? Va a empezar y probablemente el paciente tenga discapacidad y esa discapacidad no venga solamente de la mano de las recaídas que presentan. Entonces vamos a tener una progresión quizás independiente de las recaídas que se puede observar en esta patología. Pero sabemos que en neuromielitis óptica esto no es tan así. Lo que sabemos es que esa discapacidad que tienen los pacientes viene fundamentalmente después de cada recaída. El paciente tiene una recaída que en la mayoría de las veces es muy severa, con un impacto funcional muy importante, y a raíz de esa recaída se acumula la discapacidad. Por eso somos como más estrictos en relación a los objetivos del tratamiento, donde nos planteamos que si un paciente está bajo una terapia específica,
no nos permitimos una recaída, porque esa próxima recaída va a devenir en una discapacidad muchas veces irreversible y de difícil tratamiento. Es raro que NMO evolucione en forma monofásica. En el 90% de los pacientes vamos a tener recaídas. Es por eso que el tratamiento tiene que ir orientado justamente a que no las presente. ¿Cómo es la cascada inflamatoria que se pone en juego en un paciente con neuromielitis óptica? Lo que vamos a ver en pantalla es una animación, ¿sí?, donde van a ver que, en primer lugar, va a haber una activación en la periferia de la cascada inflamatoria, la relación entre las células T y las células B, va a dar activación a las células plasmáticas y a la generación de los anticuerpos antiacoporina 4 que les mencionaba hace un rato. Y lo que va a suceder es que esto se va a trasladar al sistema nervioso central, ¿sí? Ahí vamos a tener el rol fundamentalmente de la interleuquina 6, que va a promover que esta cascada inflamatoria se produzca. Creo que se trabó la animación. Ahí están entrando los anticuerpos al sistema nervioso central, donde, como les comenté, se van a unir a los sitios de acción en el antígeno del canal de agua. Van a generar el daño inflamatorio a nivel de los astrocitos. Bien, bueno, no funciona la animación, pero básicamente lo que les quería contar es que hay una activación en la periferia, un rol ahí fundamental de las células T y B que va a generar que se produzcan estos anticuerpos. Los anticuerpos se van a trasladar hacia adentro del sistema nervioso central y, como les decía, ahí la interleuquina 6 tiene un rol fundamental que lo vamos a repasar en un ratito nomás. Y vamos a ver que va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y los anticuerpos van a generar el daño en el lugar, ¿sí?, en el antígeno acuoporina 4, donde se va a dañar el astrocito y en forma secundaria va a haber daño del oligodendrocito, desmielinización y muerte neuronal, ¿sí? Es toda una cascada que se desencadena entonces en la periferia, se traslada al sistema nervioso central y es donde podemos ver el daño que habitualmente vemos en cada recaída. Como les decía hace un ratito, el 90% de los pacientes con neuromielitis óptica presentan recaídas y sabemos que 60% de los pacientes que no reciben tratamiento recaen dentro del primer año, ¿sí? 90% dentro de los 3 a 4 años. Hay algunas cohortes de NMO que reportan una tasa promedio de recaídas de 0.8 a 1.3, con tiempo a la primera recaída entre 10 a 17 meses, como pueden ver ahí en el gráfico. Entonces, es una enfermedad mucho más impactante y limitante que esclerosis múltiple y lo que vemos es que en general el paciente, si no recibe el tratamiento adecuado, las recaídas continúan y de cada recaída recibe una discapacidad que, como dicen algunos de los datos que están en pantalla, van a llevar a que el paciente requiera, por ejemplo, el uso de una silla de ruedas o quede muy secuelado desde el punto de vista visual, ¿sí?, que sin duda son dos de los síntomas más frecuentes que van a presentar. Entonces, por eso la importancia de hacer el diagnóstico y empezar un tratamiento precoz. Lo que ven en pantalla son los criterios actuales de diagnóstico de esta patología que están publicados desde el 2015 y ahora los vamos a repasar y vamos a subrayar algunas características clínicas. Y sepan también que estos criterios se están revisando y que probablemente el año que viene haya novedades. ¿Por qué se revisan y por qué se actualizan? Por el motivo que ya conocemos todos. En realidad lo que queremos hacer es el diagnóstico precoz, aumentar la sensibilidad para poder tratar antes a la mayoría de los pacientes. Entonces seguramente el año que viene tengamos novedades en relación a estos criterios. Y ustedes saben que es necesario a veces aplicar los criterios diagnósticos en poblaciones como la nuestra. Nosotros hicimos este trabajo con otros colegas de Latinoamérica y lo que quisimos hacer es aplicar los criterios en nuestra población. Lo que vimos es que se acorta el tiempo al diagnóstico, y como ven en pantalla, en 17 meses, aplicando los criterios actuales versus los criterios del 2006. O sea que ese diagnóstico se acorta mucho más cumpliendo con el objetivo que tenemos de actualizar, ¿no?, lo que les comentaba de los criterios y, bueno, y la importancia de ver qué pasa con nuestra población y no solo en poblaciones como las que leemos desde Europa y desde Asia, en este caso, que es donde tienen la mayor cantidad de pacientes.
Y hoy hablamos de que la esclerosis múltiple es justamente el principal diagnóstico diferencial de NMO. Y acá estamos viendo en pantalla un trabajo bastante interesante que publicamos el año pasado, porque nos preguntamos qué pasa con aquellos pacientes que están mal diagnosticados. Nos encontramos, hacemos el diagnóstico de NMO, pero si vamos para atrás en el tiempo nos preguntamos qué pasó que este paciente tuvo otro diagnóstico alternativo previo al diagnóstico de NMO, qué pasó ahí, por qué nos equivocamos y cuál fue la causa del error diagnóstico. Y la realidad es que encontramos que la esclerosis múltiple fue justamente la causa más frecuente de error diagnóstico en esta población. 12% de los pacientes, que fueron 56 de 469, fueron mal diagnosticados con otra enfermedad diferente antes de recibir su diagnóstico de NMO. Y en este caso, esclerosis múltiple y el síndrome desminimizante aislado fue el diagnóstico alternativo más frecuente en el 84% de los pacientes. Y esto tuvo que ver fundamentalmente, cuando vamos un poco más en detalle, a ver que esos pacientes habían presentado en su primer momento síntomas clínicos atípicos para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y ahí fuimos a indagar con más detalle cuáles fueron esos síntomas, que ahora vamos a ver cuáles son los síntomas que tienen los pacientes con NMO, pero en este trabajo lo que vimos es que en el 42% de los casos, los pacientes tenían una neuritis óptica atípica para esclerosis múltiple, 52% tenían diagnóstico de mielitis, y esa mielitis era severa, longitudinal y severa, y que 10% de los pacientes habían tenido un cuadro compatible con un síndrome de tronco, fundamentalmente con localización en el área postrema. Entonces, la mitad de los pacientes habían tenido banderas rojas para esclerosis múltiple. Y ahí es donde a mí me gustaría, en estos próximos minutos, focalizar. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son esos síntomas que nos van a hacer pensar que este paciente puede estar dentro del espectro de NMO? Entonces, también encontramos que en estos pacientes con esas banderas rojas no les habían solicitado, en la mayor parte de los casos, los anticuerpos para poder sospechar la enfermedad. Entonces, para poder dar el diagnóstico, el primer paso, creo yo, fundamental, es sospecharlos desde el punto de vista clínico y, por supuesto, rápidamente pedir esos anticuerpos para poder detectar al paciente en el momento en el que está teniendo ese primer síntoma. Lo que encontramos también como llamativo fue que 1/3 de los pacientes había sido diagnosticado erróneamente por especialistas en esclerosis múltiple. O sea que esto no se debe a que por ahí el paciente tuvo un primer contacto con alguien que no conoce la patología, sino que eran justamente especialistas en las patologías los que habían hecho el diagnóstico de esclerosis múltiple en la mayoría de los casos. Bien, entonces vamos a pasar a hablar cuáles son los síntomas y en qué tenemos que fundamentarnos para poder hacer la sospecha diagnóstica. Y en este gráfico lo que quiero mostrar es que necesitamos 3 esferas para poder hacer el diagnóstico. En primer lugar, los síntomas. En segundo lugar, las herramientas diagnósticas. Dentro de esas herramientas es fundamental la resonancia magnética, porque muchas veces ante un cuadro clínico característico voy a necesitar esa resonancia para poder ver diferentes características que me van a hacer sospechar también NMO. Acto seguido, y yo diría inmediatamente, hacer la detección de anticuerpos para poder diagnosticar mismo desde la primera vez que el paciente está teniendo un síntoma. Los criterios actuales nos hablan de 6 características clínicas, ya no tanto como en los criterios del 2006 cuando hablábamos de neuritis y mielitis. Acá se amplía un poco más el espectro justamente y vamos a estar hablando de diferentes características que van a ser 6, ¿sí? Y van a ser la neuritis óptica, la mielitis aguda y el síndrome del área postrema, las más frecuentes de estas 6. Después vamos a tener al síndrome de tronco encefálico, el síndrome diencefálico agudo y el síndrome cerebral sintomático. Por supuesto que hay, si ustedes buscan reportes de otros síntomas en esta enfermedad, los van a encontrar y van a ver descripciones en la literatura que hablan de miopatías, de mielorradiculitis, de hidrocefalia y de ADEM, pero focalicemos en estas 6 características core, que son justamente las que están nombradas en los criterios diagnósticos y que nos van a permitir hacer el diagnóstico. Y ahora les voy a contar qué características de estos síntomas son las que nosotros tenemos que posicionarnos y decir, acá sospecho NMO. Y en el caso de la neuritis óptica, que según la mayoría de las series que están reportadas es el síntoma más frecuente de los 6, vamos a ver que el compromiso del nervio óptico va a tener que ver con un compromiso de
prácticamente más del 50% de la longitud del nervio óptico. Cuando uno lo ve en las resonancias magnéticas, como la que ven en pantalla, ve que el compromiso es realmente amplio, a diferencia de, por ejemplo, esclerosis múltiple. Y lo que podemos ver también en esta patología es que se puede comprometer el quiasma óptico. Nosotros le decimos quiasmitis a la inflamación del quiasma, y cuando esto está presente y el compromiso es bilateral, incluso con compromiso de los campos visuales, tenemos que pensar en esta patología sí o sí. Y ahí es un gráfico del sitio donde nosotros solemos identificar a estas neuritis ópticas de NMO como característico. Nosotros hicimos también un trabajo en lo que nos preguntamos si el compromiso del quiasma también podía estar presente en la enfermedad por anticuerpos MOG. Hicimos una búsqueda y lo que encontramos es que de 208 pacientes con neuritis óptica en NMO, 32% aproximadamente tenían compromiso quiasmático. Y si veíamos qué pasaba en la enfermedad por anticuerpos MOG, de 38 pacientes, 13% tenían compromiso. O sea que el compromiso quiasmático es mucho más frecuente en NMO que en MOGAD y, por supuesto, que en esclerosis múltiple, como un dato adicional para pensar en esta enfermedad. Respecto a las mielitis, es importante que nos acordemos que las mielitis de NMO tienen gran compromiso en longitud. Justamente lo que nos piden los criterios es que sea una mielitis longitudinal extensa, y lo que vamos a ver es que está comprometido, en este caso, más de 3 segmentos en longitud a nivel de esa inflamación, y que son mielitis realmente severas. Los pacientes se presentan con cuadros de cuadriparesia o paraparesia severas, en la cual el tratamiento agudo muchas veces no es suficiente para poder mejorar esa sintomatología. Muchas veces las mielitis son tan extensas que hasta pueden comprometer la región del bulbo en su continuidad. Y cuando vemos las características radiológicas, vemos que ensanchan la médula espinal y se presentan en forma central, ¿sí? Con una inflamación central, que muchas veces con el tiempo esta inflamación va a terminar dejando una cicatriz bastante importante en el sitio de la inflamación, muchas veces hasta con necrosis y con cavitación, ¿sí? Si vemos un corte axial, vamos a ver lo que les comentaba, la ubicación central de estas mielitis, y esto un poco a diferencia de lo que ocurre en esclerosis múltiple, donde las mielitis de esclerosis múltiple son cortas en longitud y generalmente se van a ubicar esas placas inflamatorias en diferentes sectores del corte transversal de la médula espinal, y vamos a tener, por supuesto, en consecuencia, el síntoma de acuerdo a dónde esté ubicada esa inflamación. Bien. ¿Hay mielitis cortas en neuromielitis óptica? Nosotros nos hicimos esa pregunta también, y en un trabajo colaborativo de Latinoamérica encontramos que sí puede haber, pero que esta frecuencia es baja. Si lo comparamos con lo que encontramos en la literatura, la frecuencia más o menos va entre un 8 y un 30%, de acuerdo a las series, y en general son mielitis que cuesta mucho diagnosticar la NMO a través de esa mielitis, porque erróneamente se piensa en la etiología como la esclerosis múltiple. Pero tengan en cuenta que puede suceder, no es lo más frecuente, pero pueden estar presentes. Muchas veces estas mielitis cortas, si pasó mucho tiempo desde el momento que el paciente tuvo el síntoma, pueden tener que ver con la segmentación de una mielitis longitudinal. Entonces, por ahí prestar atención a la continuidad de esas lesiones que vemos en la resonancia para ver si eso no se condice con una lesión que haya tenido el paciente previamente. Bien, y algo fundamental que me gustaría que pudieran observar en pantalla es el compromiso del área postrema, que, como les digo, forma parte de las características clínicas core, y la ubicación y la presentación sintomática a veces puede confundir al médico tratante, que en general recibe a estos pacientes en la sala de emergencias. Va a ser un paciente que se va a presentar con náuseas, vómito, hipo, que no cede y es duradero, o sea, más de 48, 72 horas con la sintomatología, y a pesar de que se instauran las medidas de tratamiento por estos síntomas, el paciente no mejora y sigue persistente. En ese caso, a veces se confunde con patologías obviamente de índole gastroenterológica, pero tenemos que sospechar esta enfermedad porque hay pacientes que incluso se pueden presentar con este síntoma en primer lugar. Entonces es importante ver qué está pasando a nivel de la región dorsal del bulbo, donde se va a ubicar esa inflamación característica que vemos en pantalla. Bien, otros sectores del tronco también se pueden comprometer, y esa localización puede darnos diferentes sintomatología, en general de compromiso de los pares craneales,
y así es cuando se van a presentar los pacientes. Y puede haber también, como les comenté, síndrome diencefálico agudo. Fíjense las lesiones características a nivel del diencéfalo, que en general son simétricas y bilaterales. Y esto también quizás sea un poco difícil de sospechar desde la clínica, porque va a ser un paciente que tenga alteraciones de índole endocrinológicas, que tengan hipersomnia diurna, ¿sí? Que vamos a estar sospechando a través de un síntoma clínico como la narcolepsia, esta patología. O sea que esos pacientes deberían tener testeados los anticuerpos antiacuoporina 4 también. También podemos ver diferentes lesiones a nivel de la sustancia blanca que quizás pueden remediar otras patologías neurológicas, incluso neoplasias a veces, pero es importante también la sospecha y pedir los anticuerpos en pacientes que puedan tener lesiones como las que ven en pantalla y que la etiología puede ser poco clara a raíz de esa primera resonancia que están teniendo. Bien, ahora ya conocimos los síntomas clínicos, cuáles son las características y va a ser muy importante poder entender cómo hacemos el diagnóstico a raíz de los criterios diagnósticos. Y en este caso, como les decía, la herramienta fundamental es el testeo de los anticuerpos antiacuoporina 4. Y a raíz de ese resultado vamos a poder dividir a los pacientes y ver de qué manera llegamos al diagnóstico o no. En el caso de que el paciente tenga un test de acuoporina 4 positivo y tenga al menos una de las características que les mencioné previamente, vamos a poder hacer el diagnóstico de la enfermedad, como todo criterio, por supuesto, descartando otras enfermedades que puedan explicar esos síntomas. ¿Qué pasa cuando no está disponible el testeo de los anticuerpos o cuando ese testeo se hace y se hace en forma correcta, pero da negativo? Bueno, ahí se complica más el llegar al diagnóstico, pero también podemos llegar al diagnóstico de esta manera si ese paciente tiene anticuerpos negativos, pero clínicamente tiene al menos 2 de las características que les comenté previamente, siendo esas características distintas entre sí. No pueden ser 2 neuritis o 2 mielitis, sino que tienen que ser diferentes, y al menos una de esas 3 debería ser de las más frecuentes: mielitis, neuritis o síndrome del área postrema. Entonces ahí ya somos como más específicos y focalizados en esa sintomatología, y además lo que estamos viendo en nuestro paciente clínicamente se tiene que poder ver en la resonancia magnética y nosotros poder determinar esas mismas características en resonancia. Y con esto me refiero a que si el paciente tiene una neuritis óptica, voy a tener que ver que ese compromiso tiene que ser longitudinal, mayor al 50%, o ver una resonancia en la cual no vea otras lesiones que pudieran hacerme pensar en esclerosis múltiple, por ejemplo. En el caso de las mielitis, esas mielitis tienen que ser extensas, como les mostré recién, más de 3 segmentos en longitud, o si yo estoy tomando un paciente con una mielitis que la tuvo hace muchos años, ver las consecuencias crónicas de esa mielitis que ya pasó. Es decir, la atrofia, ¿sí?, que es muy importante una vez que pasa la inflamación, o estas características que les digo de quistes o de necrosis, que va a ser la secuela que van a dejar estas lesiones tan extensas. Si tiene un síndrome del área postrema, tengo que ver la imagen que les mostré recién en la resonancia magnética para poder documentarlo. Si el paciente tiene un síndrome de tronco, también tengo que ver esas lesiones. Y no les comenté, pero a raíz de que los canales de acuoporina 4 se ubican generalmente en una posición muy cerca del epéndimo, ¿sí?, lo que vamos a ver son lesiones que a veces son bilaterales, que son simétricas y que van a ir rodeando todo el canal del epéndimo. Es por eso que si vemos en tronco estas lesiones, vamos a ir a focalizar en ese sector y ahí también hacemos un diagnóstico diferencial con las lesiones que comprometen el tronco en otras patologías. Ahora, yo les nombré los anticuerpos y a veces nos preguntamos cuándo pedirlos. ¿Sí? El paciente nos consulta en la guardia, viene con la sintomatología que les comenté, y uno tiende, en las guardias se tiende, al menos en Argentina, lo que vemos como error a veces es que se inicia rápidamente el pulso de corticoides, que sabemos que es uno de los tratamientos que empezamos en forma aguda. Pero la realidad es que tenemos que apurarnos con la detección del anticuerpo, y eso es un mensaje que les quiero transmitir, porque tenemos que optimizar ese tiempo, esa ventana que tenemos para poder detectar el anticuerpo, ya que si empezamos el tratamiento agudo, corticoides o plasmaféresis, como vamos a hablar ahora, probablemente el rédito del diagnóstico, habiendo hecho ese tratamiento, sea mucho menor.
Entonces, lo tenemos que hacer previo al inicio del tratamiento. En todo caso, separar la muestra, conservarla en forma adecuada y ya sabemos que ahí tenemos una posibilidad de hacer el diagnóstico a tiempo. La pregunta también a veces es, ¿a quién solicitar este test? ¿Sí? ¿A qué pacientes? Porque muchas preguntas que nos hacen habitualmente es, ¿a toda neuritis le tengo que pedir anticuerpos antiacuaporina 4? ¿A toda mielitis debería pedírselo? Y la realidad es que no, uno tendría que pedir estos anticuerpos en forma dirigida, sobre todo cuando ve banderas rojas para lo que nosotros vemos en esclerosis múltiple, poco lo que les acabo de mostrar desde los síntomas. Si uno tiene una mielitis longitudinal extensa, sin duda que va a haber que pedir los anticuerpos. Si es una mielitis transversa idiopática, que en la resonancia yo no veo características relacionadas con esclerosis múltiple. Si es una neuritis óptica que es severa y no recupera con el tratamiento agudo. Si es una neuritis óptica bilateral, que no es algo frecuente en esclerosis múltiple. Si vemos el compromiso longitudinal del nervio, como les mostré, si tenemos un síndrome del área postrema, si hay compromiso del diencéfalo, si hay una leucoencefalopatía en la cual nosotros no podemos arribar al diagnóstico rápidamente y no podemos determinar la etiología, y si el paciente tiene un diagnóstico probable de esclerosis múltiple y a pesar del tratamiento crónico le va peor, es decir, que está con el tratamiento y recae, bueno, ahí tendríamos que ir a revisar el diagnóstico, por supuesto. Y algo que me gustaría también aclarar es que puede pasar que ese anticuerpo o no esté pedido correctamente, por ejemplo, que se haya pedido el anticuerpo ya estando el paciente con el tratamiento agudo, es importante seguir sospechando la enfermedad y volver a repetir esos anticuerpos en tiempo prudencial para ver si ahí podemos pesquisar bien la detección y hacer el diagnóstico correcto. A veces, pacientes que nosotros sospechamos fuertemente en la etiología, no contamos con el anticuerpo o viene negativo. Entonces, aprovechar sucesivos momentos para poder detectarlo. Creo que eso es bastante importante tener en cuenta que ese paciente no debe estar fundamentalmente con una terapia aguda, es decir, cuando el paciente está teniendo una recaída, la sensibilidad en la detección de este anticuerpo va a ser muy alta, pero recuerden que si ya está con el corticoide, baja esa sensibilidad. Entonces, eso retestearlo habiendo pasado por lo menos 2 meses, 3 meses, un paciente sin corticoides para poder ver esa positividad. Bien, ¿cuándo entonces que nos acordemos de este mensaje que tiene que ser previo al inicio del tratamiento agudo? Y si el paciente justo tiene una recaída, aprovechar ese momento porque el rédito es mayor. Y siempre lo que también nos preguntamos es, ¿primero pido NMO y después pido MOG si el NMO me viene negativo? No, la realidad es que aprovechamos el mismo momento y en simultáneo hacemos el pedido de ambos anticuerpos para aprovechar justamente lo que les comento. Y es importante que la técnica del diagnóstico de estos anticuerpos, como dicen los criterios, sea la mejor técnica disponible. Y este es el ensayo basado en células, ¿sí? CBA, que es donde todos tendríamos que hoy en día estar haciendo la detección a través de ese método. Bien, una vez que hacemos el diagnóstico, nos vamos a preguntar cómo vamos a encarar el tratamiento de nuestros pacientes y eso me gustaría aclarar que debe ser precoz. Precoz todo. Precoz el tratamiento agudo y precoz el inicio del tratamiento crónico. Y ahora vamos a estar hablando justamente de estos tratamientos. A mí siempre me gusta aclarar en las presentaciones que el único tratamiento crónico que va a recibir el paciente, que a veces nos apuramos en el inicio del mismo, no es el único tratamiento que recibe el paciente con NMO, que es muy importante tratar la recaída, más que en esclerosis múltiple. Y ahora vamos a ver por qué. Una vez que tratamos la recaída, vamos a dar inicio a la terapia crónica. Una vez que hacemos eso y en paralelo, siempre es importante el tratamiento de los síntomas, porque como les comenté, los pacientes tienen mucha sintomatología que muchas veces limita funcionalmente su vida, tanto como esas mielitis longitudinales generan espasmos, calambres, dolor, prurito, son síntomas acompañantes que también requieren un tratamiento y nos lleva mucho tiempo de la consulta médica poder abordarlos e indicar particularmente cuál es el mejor tratamiento sintomático para ese paciente. Y ni hablar del tratamiento de rehabilitación, que debe instaurarse tan pronto como el paciente está mismo en la internación y cuando se va de alta con un plan específico de acuerdo al paciente.
¿sí? Así que vamos a focalizarnos ahora en los dos primeros, el tratamiento de las recaídas y en el tratamiento a largo plazo. En el tratamiento de la recaída también el tiempo importa, porque en estos pacientes tenemos que iniciarlo lo antes posible porque está bien estipulado en la bibliografía y sabemos que si nos atrasamos en el inicio de ese tratamiento vamos a ver un paciente que probablemente no se recupere de esa recaída. No es como en esclerosis múltiple que uno puede esperar, puede iniciar el corticoide, incluso sin corticoide el paciente mismo puede mejorar los síntomas. Acá no vemos esa situación y lo que vamos a tener que hacer es apurarnos. En general en nuestro medio, les cuento lo que hacemos en Argentina, lo que primero tenemos disponible es el corticoide, porque la segunda terapia, que es la plasmaféresis, que está también descripta, es difícil a veces de poder acceder en nuestro medio en forma inmediata tan pronto como el paciente llega a la guardia. Pero sí, les voy a contar algunos datos sobre la eficacia de estos dos tratamientos que está bueno que los tengamos en cuenta. En primer lugar, el corticoide es lo más conocido y las dosis son 1 gramo por día, por 5 días. Y si ese paciente no mejora en el corto plazo, debería tan pronto como pueda instaurar una terapia de rescate, que la mejor evidencia que tenemos hoy en día es la plasmaféresis. Entonces, deberíamos enfocarnos o embarcarnos en esa terapia de rescate lo antes posible. Y para eso se necesita un monitoreo de cerca de estos pacientes en el momento que están teniendo la recaída, porque tengo que ir viendo si mejoran o no. Si ya estoy en el tercer día, el paciente no mejora, ya empezar a focalizar en la manera de o derivarlo a un centro donde se haga plasmaféresis o hacerlo en el propio centro si es que está disponible. En Argentina no tenemos disponibilidad en todos los centros, en algunos centros, en otros no, pero nos embarcamos en la posibilidad de derivar a ese paciente para que acceda a la terapia correcta. Cuanto más tardemos en iniciar la plasmaféresis, mayor va a ser la chance de secuela neurológica irreversible en nuestro paciente. Hay algunos trabajos que hablan de que se podría iniciar incluso 30 días después del inicio de los síntomas, pero obviamente el rédito en relación a la mejoría es bajo, así que nos tenemos que apurar. Después, otra de las preguntas es si se deja o no se deja corticoide vía oral una vez que el paciente hizo el tratamiento agudo, y la realidad es que eso va a depender del tratamiento crónico que vayamos a seleccionar. Las terapias clásicas muchas veces nos invitan a que hagamos un tapering extenso de corticoide porque sabemos que la latencia al inicio de acción de esas terapias puede ser prolongada, entonces no podemos dejar al paciente sin la posibilidad de contener esa situación y por eso muchas veces dejamos el corticoide hasta que la terapia crónica esté en su efecto para poder determinarlo. Y eso obviamente también muchas veces trae sus consecuencias en relación a efectos adversos que podemos ver, pues sabemos que los corticoides también tienen efectos adversos muchas veces muy importantes. Y esto es una revisión que les quiero compartir en relación a esto sobre tratamiento agudo, que es bastante importante porque recopila toda la bibliografía que hay en relación al tratamiento agudo y sabemos que plasmaféresis es realmente un tratamiento muy eficaz en nuestros pacientes con NMO y tiene mejor resultado de recuperación en comparación con los corticoides incluso. O sea, que si uno pudiera, tendría que iniciar la plasmaféresis de inmediato, si es que está disponible. Sobre todo en pacientes que tienen recaídas severas, que les acabo de comentar que la mayoría de ellos tienen recaídas severas, pacientes que tienen mielitis, que ya vimos que son severas, y pacientes que hayan tenido la posibilidad de hacer plasmaféresis en una recaída previa y recuperaron bien, ni dudar de que ese paciente tiene una nueva recaída, iniciar con plasmaféresis, que fue lo que mejor le resultó en la recaída anterior. Bien, una vez que tratamos al paciente en forma aguda, tenemos que definir la terapia crónica con el objetivo fundamental de que no tenga más recaídas. Ese es el objetivo primario. Y con eso tenemos que orientarnos a que ese paciente tenga la menor discapacidad posible, mismo desde la primera recaída o si tiene recaídas sucesivas. Entonces, durante muchos años hemos iniciado estas terapias que hoy le llamamos antiguas o clásicas, que tienen que ver con inmunosupresores que ustedes bien conocemos todos de otras enfermedades, donde también, de enfermedades autoinmunes, en las cuales también utilizamos las mismas terapias, ¿sí? Van a ser terapias como la azatioprina, el micofenolato, el rituximab, el tocilizumab como otra indicación,
que hay vasta experiencia y si ustedes revisan la bibliografía van a ver fundamentalmente una información retrospectiva de cohortes que se han seguido en el tiempo y que podemos ver que, en definitiva, los pacientes frenaban sus recaídas a raíz de estar en tratamiento con estas terapias. Pero, sin embargo, había un pool de pacientes que seguía recayendo a pesar de estar con estas terapias inmunosupresoras. Y algo que no es menor, estas terapias también tienen efectos adversos que muchas veces son severos y que obligan, y nos han obligado durante mucho tiempo a cambiar las terapias, ir switcheando entre otras terapias clásicas para poder contener los efectos adversos que se pudieran presentar. Entonces, esto era lo que hacíamos hasta hace algunos años y elegíamos entre estas terapias para poder dar inicio al paciente recién diagnosticado. Si revisamos un poco la literatura, hay estrategias de tratamiento diferentes con cada uno. Mismo si uno focaliza en rituximab, van a ver que las dosis de todas las cohortes que están publicadas son diferentes, las dosis se utilizan distinto, la frecuencia de administración es diferente, pero en la mayoría de todas las series lo que podemos ver es que rituximab, de todas las terapias clásicas, sería la que mejor evidencia ha demostrado a raíz de estos trabajos a la hora de disminuir las recaídas en esta patología. Bien, entonces, a raíz de esto es donde surge, a raíz de esto y entendiendo la fisiopatología de la neuromielitis óptica, surge la necesidad de tener terapias específicas para el tratamiento de esta enfermedad. Y se llevaron a cabo diferentes ensayos clínicos randomizados, controlados, donde se aprobaron finalmente 3 terapias al día de hoy ya específicas para esta patología. Y esas terapias, como ven en pantalla, están ubicadas en este gráfico en relación a justamente cuál es el sitio dentro de la cascada inflamatoria donde tienen que actuar, donde actúan, donde vemos su beneficio. Pueden ver azatralizumab actuando a nivel de la interleuquina 6, que como les comenté hace un ratito, sería como el inicio, ¿no?, de la cascada inflamatoria. De ahí el rol fundamental de interleuquina 6 es dar el empujón a esa cascada que vamos a ver que termina lesionando dentro del sistema nervioso central. Entonces, esto se vio también, este beneficio de interrumpir la señalización de la interleuquina 6 con tocilizumab, y se realizó un trial específico, 2 trials específicos con satralizumab para poder ver su evidencia en esta patología y motivaron su aprobación, y en un ratito les voy a contar los resultados. También tenemos a inebilizumab, donde va a actuar como un anti-CD19, una forma un poco similar a cómo actúa rituximab como anti-CD20, pero acá el espectro es un poquito más amplio a nivel del linaje de células B, y lo que se va a tratar de abordar también es ese paso en el cual se va a estimular a la célula B para la fabricación, la producción de anticuerpos antiacoporina 4. Y ya dentro del sistema nervioso central, eculizumab y recientemente la aprobación de ravulizumab va a hacer que se actúe a nivel del complemento, que como les comenté en el gráfico que no les pude mostrar bien la animación, el complemento también tiene un rol en la fisiopatología de esta enfermedad y va a ser importante también poder actuar a este nivel para frenar esa cascada inflamatoria. Entonces, en relación a inebilizumab y eculizumab, les cuento que inebilizumab tiene administración endovenosa y se da cada 6 meses, y eculizumab se da en forma quincenal. Son 1.200 miligramos, el paciente se infunde cada 15 días. Que eso muchas veces generaba un motivo de poca adherencia o de pensar que iba a haber una poca adherencia en relación a la frecuencia tan corta, ¿no?, de administración, que el paciente tenga que acceder al sistema hospitalario para realizar la infusión con tanta frecuencia. Entonces es donde actúa ahora ravulizumab, en el cual se amplía un poquito ese margen de aplicaciones, y ravulizumab lo van a ver con aplicaciones bimestrales, ¿sí? Esto es reciente. Y hoy lo que me gustaría es focalizarme puntualmente en el rol de la interleuquina 6 y en satralizumab. Primero les voy a mostrar algunos de los algoritmos que hay publicados en relación a cómo elegir la molécula, porque siempre cuando tenemos múltiples opciones tenemos que ver en qué nos basamos para elegir una u otra, ¿sí? Fundamentalmente, lo que muchas de las revisiones que hay recomiendan es empezar, si el paciente es AQP4 positivo, es decir, si tenemos esa detección,
Bueno, ahí se abren dos caminos, porque las terapias que les acabo de mencionar, no se los dije, pero están aprobadas para pacientes AQP4 positivos. Ahí ya no serían útiles en pacientes seronegativos que cumplan los criterios de NMO. Entonces, si el paciente es AQP4 positivo, voy a tener como primera opción de tratamiento rituximab, inebilizumab, satralizumab, eculizumab. Podría tener que elegir entre esas 4 opciones. ¿Dependiendo de qué? De muchas características. De la enfermedad en sí, de características que pueda tener el paciente en sí, como por ejemplo esto que tiene que ver con el acceso a centro hospitalario, en el caso de que sean infusiones endovenosas. Entonces, ahí es donde nos paramos a veces a poner en la balanza y ver características del paciente y de la enfermedad a la hora de decidir cuál de esas moléculas va a ser la de elección o con la cual querramos empezar primero. Y muchos de estos algoritmos proponen como una segunda opción a las terapias clásicas, ¿sí? Las seguimos usando. Nosotros seguimos usando las terapias clásicas, pero hoy contamos con esta información que les estoy compartiendo de evidencia robusta en relación a ensayos clínicos hechos fundamentalmente con pacientes diagnosticados con NMO, que es lo que no tenemos en pacientes que nos han enseñado más que nada de forma retrospectiva de las terapias clásicas. ¿Qué pasa si un paciente tiene una recaída y está en tratamiento con alguna de las moléculas que les acabo de comentar? Ahí es donde uno se plantea, y yo les decía que éramos muy específicos en no quiero ver recaídas a nuestro paciente con NMO, ahí es donde uno se plantea el cambio del mecanismo de acción. Si yo estoy iniciando la terapia, por ejemplo, con un anticomplemento, lo más importante en este punto sería cambiar la estrategia del mecanismo de acción y seleccionar, por supuesto, otra de las que les acabo de mencionar. A veces se puede combinar, como dice ahí también, con otras terapias clásicas y de hecho algunos de los ensayos clínicos, como les voy a mostrar ahora, han incluido pacientes que han continuado ese ensayo clínico recibiendo algunas de las terapias clásicas que mencioné recientemente. Entonces, ahora focalicémonos en los próximos minutos en relación al rol de la interleuquina 6, que me parece que es para destacar, en el sentido de que, como les decía, la interleuquina 6 va a estar presente en ese primer paso, en ese primer puntapié inicial de la cascada inflamatoria y va a actuar a nivel de la célula B y su relación con la célula T en generar estos anticuerpos que van a ir a cruzar la barrera hematoencefálica y van a generar el daño. Y la interleuquina 6 no está presente solo en la cascada inflamatoria de neuromielitis óptica, sino que está presente en un montón de procesos celulares que a su vez están implicados en otras patologías autoinmunes. O sea que su rol es bastante amplio y de hecho hay experiencia en el uso de inhibidores de interleuquina 6 en otras enfermedades, por ejemplo las reumatológicas. Entonces ya sabemos y conocemos bien ese rol y ahora tenemos la posibilidad de conocerlo en esta patología en NMO. Entonces vamos a ver que esta interleuquina se va a producir en exceso en el sitio de inflamación y lo van a producir varias células, en especial los macrófagos y los monocitos. Y me gusta este esquema porque ejemplifica muy bien lo que les comentaba en relación a la cascada inflamatoria. Entonces tenemos el rol de la interleuquina 6 en la activación de la cascada autoinmune. Entonces, pensando que yo pudiera actuar en algún nivel de esta cascada, sería interesante tener un mediador que vaya a interrumpir esta señalización inicial. Una vez que continuamos con la cascada, yo les comenté también que la interleuquina 6 iba a generar una disrupción de la barrera hematoencefálica y un aumento de la permeabilidad. Entonces todas las células van a ingresar, y los anticuerpos también, a continuar la cascada inflamatoria dentro del sistema nervioso central. Si pudiéramos entonces frenar esa permeabilidad, limitaríamos el acceso de esta cascada al sistema nervioso central. Y una vez dentro del sistema nervioso central, obviamente también sabemos que la interleuquina 6 actúa a nivel del astrocito y a nivel de lo que sigue una vez que se daña el astrocito, que es la desmielinización, el daño del oligodendrocito y el daño axonal. Entonces, este actuar de tratar de inhibir la señalización de interleuquina 6 lo podemos ver en diferentes momentos de esta cascada inflamatoria. Y es ahí donde vamos a focalizar en esta terapia que es satralizumab, que les voy a comentar a continuación. También es importante ver, que llamativo,
y que se condice un poco, que nos da pauta de que es real lo que les estoy contando en relación a la cascada inflamatoria, es que vemos un aumento de los niveles de interleuquina 6 en el líquido cefalorraquídeo y en el suero, muy elevadas en pacientes que tienen NMO en forma activa y también en MOGAD. Eso es importante también. En estas dos patologías podemos ver aumento de interleuquina 6 y esto no se ve en esclerosis múltiple, ¿sí? Y ahí es donde radica el punto de abordaje principal. Entonces, volvemos al mismo esquema, pero ahora incluimos a satralizumab. Y les cuento que es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-interleuquina 6 que va a ir a suprimir esta señalización y lo que vamos a ver es tratar de disminuir la inflamación en la periferia y la producción de anticuerpos, por ende, de interrumpir la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y de limitar el daño astrocitario. Los niveles de interleuquina 6 van a correlacionar con la actividad de NMO, por lo que les acabo de contar con el gráfico que les mostré. Satralizumab es un anticuerpo que se va a administrar en forma subcutánea y la vía de administración es durante el primer mes se va a aplicar el paciente en el día 0, a los 15 días y a los 30 días y luego en forma mensual. Y esta aplicación, por supuesto, la puede hacer en su hogar, lo que puede generar algunos beneficios en relación a preferencias del paciente, por ejemplo, o de acceso, limitantes en ese sentido. Y muchos se preguntarán, ¿pero qué diferencia hay entre satralizumab y otros inhibidores de interleuquina 6? Bueno, la realidad es que satralizumab se va a unir al receptor de interleuquina 6 de una manera pH dependiente que va a prolongar su persistencia en el plasma y va a facilitar la unión de este anticuerpo, la unión de los anticuerpos al antígeno reiteradas veces. Y esto no es lo que sucede, por ejemplo, con tocilizumab, donde necesitamos como más dosis para generar el mismo efecto. Entonces, esa es la principal diferencia en relación a otras moléculas anti-interleuquina 6. Y les cuento un poco los resultados de satralizumab en relación a los ensayos clínicos y en qué se vio el beneficio de esta molécula. En los ensayos clínicos fueron dos, como les comenté previamente. En el primero que les voy a comentar es el Sakura Sky, que incluyó pacientes utilizando satralizumab y otras moléculas clásicas, como hablamos hace un ratito. Esas moléculas podían ser azatioprina, micofenolato o corticoides y no rituximab. En el caso de los pacientes que venían de rituximab, tenían que tener un gap de 6 meses antes de iniciar el ensayo clínico en curso. Entonces, estos pacientes, iba a haber una rama que estaban recibiendo ambas cosas y otra rama que era la rama placebo y que concomitantemente podían recibir las otras terapias. Lo que incluyó también, y es algo para destacar, son pacientes mayores de 12 años. O sea que ya no eran adultos exclusivamente, sino que acá se incluyeron adolescentes mayores de 12 años. Y pacientes positivos y negativos para QP4. Ahora vamos a ver los resultados. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que se vieron? Se vio un 62% de reducción de riesgo de recaídas comparadas con placebo en este ensayo que incluía pacientes que podían estar recibiendo otras terapias adicionales. Y cuando se compara cómo le fue a los seropositivos y a los seronegativos, claro, es contundente el beneficio que se ve en seropositivos en comparación a los seronegativos y es por eso que la aprobación final fue para pacientes seropositivos, ¿sí? Y ahora después vamos a hablar un poco de seguridad también. Y en relación al otro ensayo clínico, que es el Sakura STAR, lo que vamos a ver es pacientes que recibieron satralizumab por un lado y placebo en la otra rama. En este caso se incluyeron mayores de 18 años y no se permitía en este ensayo el uso concomitante de otras terapias clásicas. Entonces el paciente recibía exclusivamente satralizumab o exclusivamente placebo. Vamos a ver los resultados en relación a eficacia y lo que vimos es que se cumple con el objetivo principal, que es que el 55%, una reducción del 55% del riesgo de recaídas comparado con la rama placebo. Si vemos esta comparación también, otra vez, entre seropositivos y seronegativos, también los resultados muy contundentes a favor de aquellos pacientes seropositivos con un 74% de reducción de riesgo en este grupo en particular.
Y si vamos y nos preguntamos qué pasó después, porque una vez se aprobó esta molécula, bueno, ¿hay un seguimiento a largo plazo que demuestre que estos datos sean contundentes a lo largo del tiempo? La respuesta es que sí. Esta terapia lo que hizo fue disminuir a lo largo del tiempo en aquellos pacientes que fueron randomizados a satralizumab, disminuyó la tasa de recaídas, como pueden ver en pantalla, ¿sí? Y continuó siendo más pronunciada en aquellos pacientes seropositivos, o sea, se vio lo mismo que ya se veía en los ensayos pivotales en los primeros años. Y algo que es para destacar también es el perfil de seguridad de esta molécula, porque como yo les comenté, con las terapias clásicas muchas veces nos encontrábamos con efectos adversos severos que realmente nos hacían pensar cómo continuar con ese paciente. Por ejemplo, y se me viene a la cabeza ahora todo lo que tiene que ver con azatioprina y la aplasia medular, ¿sí? La hepatotoxicidad, situaciones que se nos complicaban en la práctica diaria para poder elegir una segunda terapia. Y en estos ensayos lo que vemos que el perfil de efectos adversos es muy noble y que la mayoría de los efectos adversos que se vio tiene que ver con una gravedad leve o moderada y la frecuencia fue similar en ambas ramas. Lo que más se vio son infecciones del tracto respiratorio superior, infecciones del tracto urinario, no hubieron fallecimientos ni reacciones anafilácticas y otras descripciones en relación a efectos adversos tienen que ver con alteraciones del laboratorio que fueron leves y que en la mayoría de los casos recuperó esa alteración el paciente al hacer una suspensión transitoria de la medicación y al reanudar ya no se vio ese efecto. Y eso tiene que ver justamente con el mecanismo de acción y se vieron neutropenias leves y transitorias, que fueron asintomáticas también, plaquetopenias, elevación de transaminasas, algunos datos de alteración en relación al perfil lipídico de los pacientes y disminución del fibrinógeno del complemento que no estuvo asociado clínicamente a ningún episodio de hemorragia. Así que esto también es bastante positivo. Y si nos preguntamos si esto continuó siendo así en el estudio a largo plazo, la realidad es que se cumple y las tasas de infecciones y infecciones severas no se incrementaron a lo largo del tiempo en ninguno de los dos estudios y el número de infecciones severas durante el doble ciego y el periodo de extensión fue bajo en ambos estudios. Así que esto va en línea con los datos que teníamos inicialmente. Creo que como conclusión de todo lo que les comenté hasta el momento, elegí algunas perlas para que nos llevemos a casa en relación a esta patología. Creo que esclerosis múltiple y NMO tienen síntomas similares, que muchas veces cuando se nos presenta ese paciente pensamos en ambas patologías, pero que tienen características típicas que nos tendrían que orientar a la sospecha de una u otra patología para evitar justamente lo que les comenté del error diagnóstico. Los estudios complementarios nos van a ayudar y son fundamentales. Ya les mostré resonancia, laboratorio, el uso del anticuerpo antiacoporina 4 que nos van a guiar hacia el diagnóstico. Y esos anticuerpos tienen que ser pedidos en el tiempo correcto, lo antes posible, fuera de las terapias agudas, para tener el mayor rédito diagnóstico y empezar la terapia en nuestros pacientes. Repetirlos si es que la sospecha clínica existe y continúa o si esa toma de anticuerpos no fue correctamente realizada y uno quiere asegurarse del diagnóstico de esta enfermedad. Tratamiento agudo, ya aprendimos que tiene que ser precoz y sabemos que esas terapias a largo plazo van a disminuir la tasa de recaídas. Hoy, contando con terapias específicas que a su vez tienen un mejor perfil de seguridad y nos dan una evidencia más robusta en relación al tratamiento de estas enfermedades. Para terminar, les quiero compartir dos casos clínicos de pacientes de Argentina, mis pacientes en los cuales yo elegí satralizumab. Me gustaría ponerlo en común porque son dos enfoques diferentes de por qué yo elegí satralizumab en estos pacientes. Les cuento primero el caso de Carlos, que tenía 42 años cuando se realizó el diagnóstico, y Carlos se presentó a la consulta con una neuritis óptica bilateral, con compromiso quiasmático, como les comenté anteriormente, que era típico de esta enfermedad. Cuando se le piden los anticuerpos, vienen anticuerpos antiacoporina positivos por la técnica de CBA. Bien, en noviembre del 2018, unos meses después del diagnóstico, finalmente Carlos comienza azatioprina, que fue la terapia que en ese año era lo que teníamos más disponible en su momento, y elegimos azatioprina para él. ¿Qué pasó luego? En octubre del 2019, casi un año después, tiene una segunda recaída con una mielitis longitudinal extensa. Fíjense
el extenso daño de la médula espinal, como les comentaba, mielitis longitudinales de gran impacto. Realizó el tratamiento, pero cada recaída le va generando un aumento del EDSS, de la escala de discapacidad. Entonces, la secuela iba aumentando. Rápidamente interpretamos una falla terapéutica porque estamos teniendo una recaída severa con el paciente en plena dosis de azatioprina. Entonces decimos, con esto no puede continuar el paciente. Rotamos el tratamiento, iniciamos rituximab. Empezó rituximab y en mayo del 2021 es donde tiene una mielitis longitudinal extensa nuevamente, con gran compromiso, llevándolo a un EDSS en ese momento de 4.5. Entonces, el impacto era cada vez mayor y rituximab se interpretó que obviamente también había una falla al tratamiento, porque ese mecanismo no estaba pudiendo controlar lo que estaba sucediendo en nuestro paciente. En julio del 2021 iniciamos satralizumab con él y hoy, al 2024, lleva casi 3 años de tratamiento con satralizumab y sus aplicaciones en el hogar, en forma subcutánea. No tuvo eventos adversos, mejoró el EDSS porque en la última mielitis que había tenido había quedado sondado vesical crónico. Y con el tiempo y el tratamiento de rehabilitación y satralizumab logramos que ese paciente vuelva a caminar, que tenga una recuperación muy buena y que pueda dejar la sonda vesical, que como entenderán tiene un impacto muy grande en la calidad de vida de los pacientes. Así que un poco como mensajes de este primer caso clínico, creo que si bien no tenemos tan claro qué es falla terapéutica en NMO como sí lo tenemos en esclerosis múltiple, como les dije desde el inicio de la charla, creo que una recaída en esta patología debe hacernos inmediatamente cambiar la estrategia y el mecanismo de acción para poder detener esta enfermedad. Y en este caso de Carlos fue justamente un motivo de eficacia, la raíz del cambio. Y en ese cambio tenemos que seleccionar la terapia en base a cuál era el mecanismo de acción previo que había fallado, seleccionar el siguiente en base a otras comorbilidades y obviamente preferencias del paciente también, que son importantes a la hora de la selección del tratamiento. Sin duda que, a ver, si nos posicionamos en el día de hoy, yo hubiera conocido a Carlos el día de hoy, estaríamos dentro del algoritmo que les comenté hace un ratito. Tendríamos también para elegir las terapias que están recomendadas y tienen que ver con rituximab y los anticuerpos monoclonales, que en ese momento, en el 2018, no contábamos con estas terapias, entonces era como más frecuente que uno se encauzara en el paciente naive de tratamiento a empezar con las terapias clásicas. Bien, ahora les cuento brevemente el segundo caso que tiene que ver con Cintia, que tenía 47 años cuando diagnosticamos la enfermedad a raíz de una mielitis longitudinal extensa que requirió, como les comentaba, incluso plasmaféresis para poder recuperarse. Vemos la mielitis longitudinal, gran impacto, también en el examen neurológico con un cerebro sin lesiones, ¿sí? Simplemente era la mielitis longitudinal, se le hacen los anticuerpos y efectivamente era AQP4 positivo. Y lo que podemos ver es que va aumentando el EDSS, no se recupera en forma completa de su recaída y en noviembre del 2018 inicia azatioprina. Continúa su tratamiento y tiene en octubre del 2019 una nueva recaída en la cual tiene disminución de la agudeza visual del ojo derecho, en este caso unilateral, recibe corticoides, mejora parcialmente, sigue aumentando su EDSS. En ese momento dijimos, cambiamos también la estrategia y el elegido fue rituximab en su momento. Ahí estamos posicionados en enero del 2020, previo a la pandemia. Entonces, esta paciente, marzo del 2021, efectivamente, estando bajo tratamiento pleno con rituximab, tiene una neumonía bilateral típica del COVID-19 que requirió internación y intubación, una estadía prolongada en terapia intensiva con todas las consecuencias que tienen esas internaciones. Se recuperó de esa internación y recibe el rituximab cuando le tocaba, lo recibió igual en junio del 2021. ¿Y qué pasa luego? Vuelve a tener otra neumonía bilateral, en este caso de la comunidad, que también la llevó a una internación prolongada en terapia intensiva sin respirador, pero con una internación bastante prolongada. Sale de la internación e intercurre con una infección urinaria por la cual continuó internado. O sea, ya era un deterioro de su calidad de vida a raíz de las múltiples infecciones que estaban transcurriendo y un EDSS que cada vez subía más.
En este punto nos pusimos a dialogar con Cintia en relación a qué hacer con el tratamiento. Y vimos que los puntos a discutir en ese momento fueron la eficacia. En este caso, ella no había tenido recaídas. No era como el caso de Carlos, que nos obligó a decir, bueno, esta terapia no va más, tengo que cambiar el mecanismo de acción porque no está siendo eficaz. En este caso era otro el tema. La eficacia se cumplía, pero estaba teniendo infecciones a repetición con hipogamaglobulinemia. Y en este caso, por preferencia de la paciente, también se le estaba complicando. Ella vive en las afueras de la ciudad de Buenos Aires y el traslado a un centro de infusión para hacerse rituximab le era muy problemático. Su obra social no se lo cubría, se lo tenía que pagar ella, viajaba kilómetros para hacer la infusión. Y la realidad es que Cintia nos contaba, estoy cansada de todo este tramiterío y de todo lo que tengo que hacer para poder llegar a la terapia. La realidad es que nosotros vemos que la mayoría de los efectos adversos que se producen con rituximab, un anti-CD20, fueron leves y relacionados con la infusión y en general aumenta el riesgo de hipogamaglobulinemia e infecciones a repetición cuanto más prolongada es la terapia de estos pacientes. Pero en este caso no había tenido tantos años de tratamiento y sin embargo ya estaba con hipogamaglobulinemia y ya estaba con infecciones a repetición. Entonces nos planteamos el cambio de tratamiento, el cambio de mecanismo de acción e iniciamos atralizumab en diciembre del 2021 con un EDSS de Cintia de 3.5. En este caso, lo que nos preguntábamos en ese momento es, ella recibió el rituximab hace 6 meses. ¿Está bien que lo empiece ahora? ¿Tiene que haber un gap más prolongado? ¿Cuánto tengo que esperar para hacer el cambio entre una terapia y otra? Y a veces son interrogantes que se nos vienen ahora a la cabeza teniendo estas terapias nuevas. Y la realidad es que ya había, si uno busca en la bibliografía, referencia en relación a ese cambio con pacientes que venían de tocilizumab, el otro inhibidor de interleuquina 6, y en general en los estudios se habla de un gap de 6 meses. ¿Sí? Y también, si ustedes recuerdan, les comenté que en los estudios Sakura, también para el ingreso de pacientes que habían tenido previamente tratamiento con rituximab, se esperaban 6 meses para el ingreso del mismo. ¿Sí? Lo que también tenemos son algunas otras experiencias en relación al reporte de casos que han hecho el cambio antes de esos 6 meses. La realidad es que no tuvimos ningún tema en relación a eficacias. Continuó Cintia sin recaídas, sin infecciones a lo largo de estos años y hoy, mayo del 2024, continúa con satralizumab y también hubo una mejoría en el EDSS. Está con un EDSS de 2.5 y se recuperó muy bien de todo lo que le había afectado con todas las infecciones que había tenido con su recurrencia. Entonces, con este caso lo que yo les quiero dejar como mensaje es que no solo la falta de eficacia va a hacer que podamos switchear o hacer el cambio de tratamiento en nuestros pacientes, teniendo o no hipogamaglobulinemia, puede ser que sean infecciones a repetición y esto no tenga que ver justamente con hipogamaglobulinemia en sí, sino con lo que vamos viendo desde la clínica de nuestros pacientes y que para eso tenemos que tener en cuenta potenciales riesgos en relación a si el paciente ya viene inmunosuprimido previamente, si tiene niveles bajos basales de gamma-globulinas, si tiene edad avanzada y se utiliza corticoides, el riesgo va a ser mayor. Y para el switch, tener en cuenta los intervalos de inicio de acción de las terapias para evitar que se superpongan y generar un mayor riesgo de eventos adversos. En general, si el tema es de eficacia y ustedes quieren hacer el switch, deberían hacerlo lo más pronto posible por un tema de riesgo en relación a las recaídas. Y si se trata de un evento adverso en relación a seguridad, lo que hacemos es tomarnos el tiempo de empezar estas terapias de la mejor manera posible, que el paciente recupere su inmunidad antes de pasar a la terapia previa. Y con esto dejo abierto a un espacio de preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Verónica. Hay una aplicación de Mextreams en donde pueden hacer preguntas directas y quien quiera hacer preguntas aquí en vivo, también hay micrófonos aquí a la mitad del pasillo donde pueden hacer una pregunta. Tengo una pregunta primero que nos hacen desde la aplicación. Sí. Y es derivado de la accesibilidad a la determinación de aquaporina 4, si tenemos un paciente con neuritis óptica leve o una mielitis transversa de segmento corto, pero con aquaporina 4 positivo, ¿se hace el diagnóstico definitivo de NMOSD?
Exacto, en ese caso sí, si se pidió el anticuerpo y da positivo y tiene la sintomatología, si bien no es los síntomas típicos que estuvimos mencionando, esa positividad hecha por la técnica de CBA y uno de los síntomas clínicos ya da diagnóstico de espectro de NMO y ya se podría empezar tratamiento. Muchas gracias. Raúl, adelante. Sí, gracias. Buen día. Raúl Castillo, San Luis Potosí, México. Primero, bienvenida a México. Segundo, excelente presentación, muy puntual y muy breve. Me gustaría escuchar un par de comentarios. Primero, en relación a, ¿hay alguna forma de hacer un diagnóstico diferencial o sospechar la diferencia entre neuromielitis óptica y el crión, es decir, la neuropatía óptica recurrente, independientemente del tiempo? Porque parece ser que se parece un poquito a lo que ocurre en esclerosis múltiple, RIS, CIS y la esclerosis múltiple definida. Y segundo, no nos llamó mucho la atención, o me llamó mucho la atención el ver por ahí la cetiricina, por ejemplo, como parte de los protocolos de tratamiento. ¿Hay alguna forma de que haya estos se haya combinado con terapias a través de cuerpos monoclonales? Muchas gracias. Bien, lo último, te respondo lo último que me comentás. Todavía no hay nada específico en esa molécula, son propuestas o hipótesis en relación a tratar de abarcar diferentes momentos, digamos, de la cascada inflamatoria, pero nada puntual hasta el momento, hasta el día de hoy. Sí hay varias líneas de investigación con moléculas diferentes en relación a poder detenerla. Y la otra pregunta que me comentabas del crión, sí, sin duda no lo mencioné en esta presentación, pero el crión es un desafío diagnóstico que muchas veces lo hacemos por descarte, porque son pacientes que en general van a tener neuritis ópticas a repetición, exclusivamente neuritis ópticas de gran compromiso, pero que en general responden muy bien al corticoide. Y ahí es donde por ahí yo marco como la diferencia. Son buenos respondedores al corticoide, pero se hacen dependientes del corticoide. Cuando uno intenta hacer el descenso, el paciente vuelve a tener una recaída. Ahí trabajamos mucho en conjunto con los neurooftalmólogos, donde podemos hacer un continuo y un seguimiento muy de cerca de ese paciente a la hora de agarrar justo el momento que está teniendo la neuritis y sacar provecho de lo que le está pasando en el momento. A veces repetimos reiteradas veces los anticuerpos MOG y AQP4 en estos pacientes tratando de captar si en algún momento vemos la positividad, pero se nos hace sumamente difícil en general el que es crión. Repetidas veces el anticuerpo es negativo y lo único que vemos son neuritis a repetición. En ese caso muchas veces decidimos inmunosuprimir igual. Nuestra experiencia, tenemos pacientes que están crónicamente inmunosuprimidos con ese diagnóstico. En general elegimos rituximab para ellos. Y muchas veces controlamos, otras no tanto, y tenemos que recaer en el corticoide. Pero sin duda es un desafío diagnóstico, totalmente. Muchísimas gracias. Tenemos otras preguntas aquí en la aplicación y preguntan, ¿es posible considerar terapia doble? Y si es así, ¿en qué momento lo harías? Bueno, dependiendo de cuáles, ya vimos que en algunos de los ensayos clínicos se permitió el uso de terapias concomitantes, es decir, por ejemplo, satralizumab y una terapia clásica, porque fue así y así están incluidos esos pacientes en los ensayos clínicos. La realidad es que si hacemos eso vamos a tener la posibilidad de sumar efectos adversos. Entonces, yo particularmente no lo hago en mi práctica diaria, pero se podría llegar a hacer en algún paciente en el cual por ahí, más que nada en el momento del switch, uno quiere asegurarse de que siga con algo de eficacia antes de ver el inicio de acción de la próxima, pero siempre teniendo en cuenta la sumatoria de efectos adversos que a veces puede ser importante. Gracias. Tenemos otras dos preguntas que me parecen muy interesantes. La primera es, ¿a qué paciente naive con NMOSD considerarías idóneo para iniciar satralizumab? Cualquier paciente con AQP4 positivo. ¿Sí? Cualquier paciente que tenga la positividad puede iniciar. O sea, eso es algo que me gustaría también dejar como concepto y lo que les comentaba con los casos clínicos. O sea, antes no teníamos la disponibilidad de estas moléculas y la realidad es que hoy, con la positividad del anticuerpo y el diagnóstico concreto, deberíamos empezar con estas terapias el tratamiento de nuestros pacientes y no esperar a que haya una falla a la clásica, entonces ahí recién escalar al uso de las nuevas terapias. Así que sin duda lo elegiría en un paciente naive con AQP4 positivo y de acuerdo al perfil, como les decía, de preferencia del paciente. Como en este último caso que comenté, una paciente que vive lejos de un centro de infusión
no voy a optar claramente por una terapia que requiere una infusión y me voy a focalizar más en la practicidad de esa paciente que también, obviamente, su calidad de vida importa y sus preferencias también. Y aquí hay una pregunta en nuestros pacientes pediátricos, y es que si has visto que en pacientes de edad pediátrica la acumulación de discapacidad entre cada recaída sea igual de importante que en el adulto, o has visto alguna diferencia. Yo no trabajo con pacientes en edad pediátrica, pero puedo hablarles de la experiencia que trabajamos muy en conjunto con los neuropediatras en Argentina, y sí, la realidad es que sí. Y justo comentaba esto de satralizumab por eso, porque los ensayos están justamente incluyendo pacientes en la adolescencia, y a veces es más difícil, ¿no?, el diagnóstico de esta patología en esa edad, porque ahí tenemos que hacer como más diagnóstico diferencial, juega mucho el rol de los anticuerpos MOG, y ahí se superponen un poco los síntomas, y nos obligan a ir a diagnosticar pura y exclusivamente, pero sí, es una enfermedad discapacitante a toda edad. Muchísimas gracias. Démosle otra vez un aplauso a la doctora Kachuk. Muchas gracias. Gracias por tu participación, excelente. A nombre de Mextreams y de México, Verónica, bienvenida. Recibe un pequeño regalo por parte de Mextreams con todo cariño. Muchas gracias. Gracias.